Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos entonces a la presentación de la fase 2 del curso. Em, Como ustedes pueden ver entonces en la agenda del curso, les presento aquí la agenda. Em, Esto no es- sí. Vale, entonces aquí estamos en el curso y ustedes pueden ver aquí está la agenda del curso y tenemos unas 3 semanas para la entrega. Así que les presenta la agenda. Un momento y cambio de ventana. Agenda. Listo. Aquí está entonces la agenda donde estamos en la fase 2 que hablamos de una red IP y estamos hablando de los protocolos de la capa de transporte y la conexión de extremo a extremo y el diseño de una red IP. Esta fase equivale a 65 puntos sobre 500 y tiene fecha de entrega el 3 de octubre. Sí, entonces quedan unas 3 semanas, unos 19 días. Y vamos entonces a ver qué les piden en esta fase. Si miramos entonces la guía de actividades, sí, de la fase 2, aquí tenemos entonces la fecha de entrega es el domingo, son 65 puntos. Y eh, la idea es que ustedes puedan identificar la arquitectura funcional del nivel de transporte para la integración de múltiples tecnologías en la interconexión de diferentes redes, que es lo que permiten las redes de nueva generación o ese paradigma que se estableció, oh, ya vimos hace varios años. Entonces, esta actividad está orientada sobre todo a las redes IP, no necesariamente a las redes de nueva generación, pero a las redes IP y con una actividad de convergencia en la parte colaborativa porque se habla de voz sobre IP. Entonces ya cuando tenemos voz y datos en la misma red, pues estamos hablando de una red que se conoce como nueva generación y bueno, esto ya lo vamos a revisar. De forma independiente entonces tienen dos consultas. Una es hablar de los protocolos de transporte en redes IP y la otra es explicar el proceso de conexión de extremo a extremo en redes IP. Sí, este proceso de conexión es el que realiza la capa de transporte en el modelo TCP/IP o en el modelo OSI y pues TCP, que es un protocolo orientado a la conexión, eh, lo establece con un proceso que se llama el Three-Way Handshake, un procedimiento que se llama el Three-Way Handshake y es básicamente la consulta que tienen que hacer. ¿Cómo funciona ese procedimiento para hacer la conexión? Usando un diagrama de bloques o un diagrama de secuencia, ¿vale? Y luego está la parte colaborativa, donde la idea es que tienen dos redes en dos sedes de una empresa que están separadas bueno, varios kilómetros en dos ciudades cercanas. Y la idea es que unen estas sedes con dos troncales, una analógica y una digital. Y van a tener 100 llamadas simultáneas entre las dos sedes. La idea es que tomen estas 100 llamadas simultáneas, calculen el ancho de banda requerido para estas llamadas simultáneas y se lo sumen a los datos que necesita la conexión entre las sedes. Así que aquí les piden que tengan un canal de 50 megabytes por segundo de datos y, vale, y bueno, la conexión analógica también, que eso lo pueden ustedes definir ahí teóricamente pues en el diseño de la red. Y lo que deben entregar es una red que tenga direccionamiento IP, que soporte
digamos, las 100 llamadas simultáneas. Es decir, que ustedes deben estar pensando en una red que tenga al menos 100 hosts eh, en cada lado, en cada sede, y las configuraciones de los equipos. Así también hablar de qué tecnologías van a utilizar, por ejemplo, qué interfaces van a utilizar, qué tecnologías. Y esto lo pueden hacer en Packet Tracer, que es más sencillo. Pues es una red sencilla, puede ser un par de routers, un par de switches y unos cuantos equipos. ¿Sí? Digamos unos 2 o 4 equipos en cada sede, y ya con eso pues uno puede ver el diseño de la red. Lo que sí tienen que hacer es el direccionamiento IP, que sea claro para toda la red, y las configuraciones, digamos, de los equipos, sobre todo los routers, es como lo más, lo que se necesita. Ese punto es grupal, entonces ustedes se ponen de acuerdo cómo lo trabajan. La idea es que también tengan direccionamiento IP versión 6, eso está por acá. IP versión 4, IP versión 6. Ustedes se ponen de acuerdo cómo lo trabajan. La idea es que se organicen en los grupos en los que los divide la plataforma de la universidad, y trabajen en equipo. Tienen unas 3 semanas, unos 20 días para hacer esto. Entonces no lo dejen hasta el final. Trabajen estas semanas. Cada semana pueden ir avanzando un poco. Y al final deben entregar un solo documento con estas secciones. Y en el desarrollo, pues cada uno incluye sus 2 consultas. ¿Sí? Las 2 consultas que deben hacer, estos 2 puntos que están acá, que son independientes, y una sola solución para la parte colaborativa. ¿Vale? Y eso es lo que tienen que entregar. Una sola persona lo entrega en el entorno de evaluación, y si solamente los que hayan trabajado pues en el grupo para hacer el informe, pues los incluyen en la portada. Y aquí está al final la rúbrica con la que van a ser evaluados. Entonces, pues la idea es que en los protocolos de transporte IP incluyan al menos TCP y UDP. Sí, eso es lo mínimo. En el proceso de conexión, pues que hablen del three-way handshake y lo describan claramente. Si no solamente poner una imagen, sino describir qué está pasando ahí. En el diseño de la red, entonces también que incluyan el direccionamiento IP, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6, el diseño de la troncal de los enlaces, incluyendo el ancho de banda para las llamadas de voz, y la configuración de los equipos. Y finalmente que participen en el foro, ah, que trabajen con sus compañeros, también ahí a través del foro pueden interactuar, y que entreguen el documento con las secciones que les están solicitando. ¿Vale? Estos son 65 puntos entonces, sobre 500, y ya pues ya deben haber, em, ya pasamos los primeros 25 de la parte inicial, entonces vamos ya a completar los primeros 90 puntos sobre 500 del curso. Vale. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, no, señor. Mm, ok, bueno. ¿Todos ustedes tienen un conocimiento básico de redes de datos, o hay alguien que no tenga esas bases de redes de datos? Sí, profe, básico sí. Ok, entonces pues eso es lo que se necesita por ahora en este curso. Más adelante pues van a tener que hacer otras consultas adicionales que pueden ser un poquito más avanzadas, pero digamos en esta fase 2, estamos hablando de la capa de transporte en redes IP. Entonces es algo que ustedes ya deben conocer. Hablamos principalmente de TCP y UDP, pero hay otros protocolos de la capa de transporte, y
hay múltiples implementaciones de TCP. Si TCP puede funcionar en muchos modos y dependiendo de los fabricantes puede funcionar diferente. Pero lo básico pues es lo que estamos revisando en esta fase. ¿Sí? Entonces, la capa de transporte, ¿de qué se encarga? Básicamente es la capa que garantiza que los datos lleguen a su destino. ¿Sí? Entonces, provee varios servicios. Puede dividir los datos de las aplicaciones de tal forma que puedan ser transportados por la red. Sí, si yo estoy, por ejemplo, en este momento que estamos haciendo un streaming de audio y de video, un streaming multimedia, entonces yo no puedo ocupar todo el canal enviando video y audio o paquetes multimedia y dejando el resto del mundo sin esa capacidad del canal. La capa de transporte se encarga de tomar esta información de audio y de video, dividirla en segmentos más pequeños y enviarla hacia sus receptores, ¿sí? Hacia donde ustedes están a través del servidor de Google. Entonces, ese rol cumple la capa de transporte. En este caso, digamos, no se encarga de verificar que todos los datos lleguen, que todos los segmentos lleguen a su destino, porque estamos generando muchos segmentos, estamos generando mucha información, y si se pierde un segmento o dos o 1% o un 10%, no es grave. Si de pronto ustedes dejan de escuchar mi voz un segundo o 500 milisegundos o les llega más tarde la voz por 100 milisegundos con respecto al video o de pronto se pausa el video, pero eso no es grave. Sí, al final el mensaje está llegando y ustedes pueden ver el video, pueden escuchar mi voz. Lo mismo cuando vean la grabación en YouTube. Si no tienen que llegar todos los paquetes para que yo pueda ver el video, pueda entender el mensaje. Entonces no necesitamos esa confiabilidad que ofrece, por ejemplo, TCP. Y en este tipo de aplicaciones multimedia usamos UDP, ¿sí? Que es un protocolo más ligero, permite la transmisión de datos mucho más rápido y pues no tiene esa confiabilidad, no va a reenviar los paquetes que se pierdan, pero sí nos indica el orden en el que están llegando los paquetes, de tal forma que si de pronto llega un paquete un segundo más tarde, pues yo ya no lo tengo que usar, ya lo puedo descartar porque sé que está fuera de secuencia, está fuera de la sincronización, entonces si llegó tarde, pues simplemente lo descarto. Y así puedo armar el mensaje al otro lado y ustedes pueden ver el video y pueden escuchar el audio casi como si estuviéramos frente a frente. ¿Vale? Entonces la capa de transporte tiene todas estas funcionalidades que em, son como las responsabilidades que le asigna el modelo de redes en capas, ya sea en el modelo TCP/IP o en el modelo OSI. ¿Sí? Entonces, básicamente son responsables de rastrear las comunicaciones individuales entre aplicaciones, tanto en el origen como en el destino. Y esto quiere decir que esta capa de transporte nos dice cuál es la aplicación que está generando los datos y cuál es la aplicación que los está recibiendo en sus equipos. ¿Sí? Entonces no es lo mismo que, digamos, alguno de ustedes esté viendo la aplicación, está viendo la conferencia en una aplicación Meet en el computador o en el celular, o que le está viendo a través de un navegador. ¿Sí? El navegador entonces tiene una identificación diferente de la aplicación Meet o de la aplicación Duo o de la aplicación que ustedes estén usando para ver esta videoconferencia. Y la capa de transporte identifica esas aplicaciones utilizando los números de puerto. Entonces, con ese número de puerto le dice, entréguele este streaming de audio y de video a esta aplicación, a esta pestaña de este navegador. Y esa pestaña de ese navegador tiene un número de puerto. O si están usando la aplicación de Meet desde el teléfono o desde el computador,
pues esa aplicación tiene un número de puerto diferente, ¿sí? Entonces, eso lo hace la capa de transporte. Lo otro que hace es segmentar los datos y reensamblarlos, ¿sí? Entonces, eso, dependiendo también de la aplicación, como les decía, va segmentando los datos que estoy generando acá y al otro lado los va reagrupando para que ustedes puedan ver el streaming de video y de audio. ¿Sí? En TCP lo que hacemos normalmente es tomar una buena cantidad de datos y armarlo esperando pues que lleguen los datos faltantes, por ejemplo, si la conexión no es muy buena, y al final podemos ver todo el video. Pero con UDP normalmente lo que hacemos es tener un buffer y simplemente vamos reproduciendo los datos que van llegando, ¿sí? Con un margen, digamos, de espera en el buffer, dependiendo de la calidad de la conexión. Y finalmente, bueno, identificar la aplicación para cada stream de comunicación. Entonces, la capa de transporte, si ustedes recuerdan en el modelo TCP/IP, pues es como la tercera capa de abajo hacia arriba, o la segunda capa de arriba hacia abajo después de la aplicación. Y en el modelo TCP/IP nosotros definimos básicamente tres capas que son aplicación, transporte e internet. Y hay una interfase que se llama acceso a la red, ¿sí? Que es donde están todas las tecnologías que conocemos como LAN. Y TCP/IP lo que quería era interconectar todas las tecnologías de LAN que existían en la época en que salió Internet. Sí, por allá en los 70s, cuando se creó ARPANET y luego Internet. Entonces ellos definieron estas tres capas: Internet, transporte y aplicación. Y simplemente lo que está debajo lo conectan con IP. Es básicamente la idea, que lo de abajo soporta IP y de ahí para arriba pues ya tenemos una sola red. Entonces la capa de transporte, que es la que se encarga pues de la conexión de extremo a extremo, se comunica con la capa de transporte del otro lado. Si la capa de transporte de origen se comunica con la capa de transporte de destino y provee entonces ese medio de comunicación para las aplicaciones, ¿sí? Le provee servicios a las aplicaciones y segmenta los datos para que puedan ser transmitidos por la red. Bueno, aquí está lo de los segmentos. Los segmentos entonces agregan información, ¿sí? Eso es lo que llamamos overhead o datos adicionales que se tienen que transmitir. Entonces, cuando nosotros miramos la transmisión en una red, no estamos transmitiendo solamente los datos que queremos transmitir, sino que tenemos que transmitir además información adicional para saber de dónde viene, para dónde va, qué aplicación la está usando, verificar que llegue sin errores, y todo eso es lo que llamamos overhead. Y esos son encabezados que se agregan a los datos que queremos enviar, y cada una de las capas pues va agregando estos encabezados adicionales, y algunas, como algunos protocolos de la capa de transporte, además agregan trailers o colas a los datos que queremos transmitir y que tienen información que permiten el funcionamiento de la red. Vale. Bueno, uno de los servicios que ofrece la capa de transporte es la multiplexación de servicios, ¿sí? De tal forma que yo puedo tener a través del mismo canal diferentes aplicaciones funcionando y las puedo identificar. Si digamos entre dos equipos, yo puedo estar identificando las diferentes canales de comunicación. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy presentando mi pantalla, pero la puedo dejar de presentar y ustedes me siguen escuchando. Entonces no es como que estemos en el mismo canal la presentación de mi ventana y, y mi voz y mi video, sino que pues son canales diferentes dentro de la misma aplicación, y todo esto lo maneja la capa de transporte em, usando diferentes números de puerto y usando diferentes protocolos. Digamos, desde la aplicación yo puedo tener como esta multiplexación de servicios. Vale, entonces aquí estamos viendo esa idea de la segmentación, de tal forma que yo multiplexo en el canal, puedo enviar múltiples aplicaciones al mismo tiempo,
y ya el canal se encarga de transmitirlo. Dependiendo de la tecnología de capa física que estemos utilizando, pues se pueden enviar de forma secuencial o en paralelo, pero eso es un problema ya de transmisión. En transporte es eso, separar la información de múltiples aplicaciones en diferentes segmentos y usar diferentes números de puerto para identificarlos. Y bueno, aquí tenemos un chequeo de errores. En la capa de transporte se hace ya un chequeo de errores. En la capa de internet se hace otro chequeo de errores y en la capa de datos se hace otro chequeo de errores. Entonces la idea es que nosotros tenemos como una múltiple redundancia de si las comunicaciones están fallando o están funcionando, y eso pues varía cómo funcionan nuestros protocolos y cómo funcionan nuestras aplicaciones. Y eso pues también depende de la implementación de los protocolos de la capa de transporte. Entonces, bueno, básicamente en la capa de transporte hablamos principalmente de TCP y UDP. TCP entonces provee la entrega confiable de los datos. Sí, es confiable, digamos, mientras los datos se puedan entregar. Si no hay un canal, si yo no puedo establecer una conexión, pues TCP no funciona. Si el otro equipo al que yo le quiero transmitir no está disponible, cuando yo quiero establecer la conexión, TCP no va a funcionar. Pero si el otro equipo está disponible, me puede atender, se crea una conexión y se empiezan a transmitir datos. Um, Esto pues trae un overhead adicional, pero garantiza que todos los datos se entreguen. No garantiza que todos se entreguen en orden, pero como utiliza números de segmento, los números de secuencia, me permite reordenar los paquetes y al final, si llegan en desorden, yo los puedo agrupar en el orden en el que son y reconstruir el mensaje original de la aplicación. UDP entonces funciona con un menor sobrecosto, un menor overhead, pero no tiene la confiabilidad. Es decir, si hay segmentos que se pierden en el envío, no, UDP no hace nada, no es problema de UDP. Y la capa de aplicación, la aplicación que funcione sobre UDP, puede tener un mecanismo para garantizar esta confiabilidad. Si es necesario, la aplicación puede ser la que eh, solicite el reenvío de los mensajes que se pierdan. Eso lo hace TCP automáticamente, UDP no lo hace. Vale. Entonces el uso de TCP/UDP depende de la confiabilidad que necesitemos para las aplicaciones y pues, de los requerimientos de la aplicación. Si eso lo eligen el desarrollador de la aplicación, elige sobre cuál protocolo va a funcionar su aplicación. Ok. Este es el encabezado de TCP. Son 20 bytes que se le agregan a los datos, que pues, los datos tienen un tamaño variable dependiendo de la aplicación. Pueden ser unos pocos bytes, un mensaje como get y el URL de la página, o pueden ser muchos bytes dependiendo pues de la aplicación que estemos utilizando. Um, bueno, TCP es un protocolo orientado a la conexión. Como les decía, crea primero una conexión o una sesión entre el origen y el destino. Tiene entrega confiable de los datos. Retransmite los datos que se hayan perdido o que lleguen con errores. Permite la reconstrucción ordenada de los datos, de los segmentos. Tiene un control de flujo y entonces eso depende un poco del funcionamiento de la red. Es decir, si yo estoy usando TCP y me doy cuenta de que se están perdiendo muchos datos, de que tengo que retransmitir muchos datos, TCP lo que hace es disminuir el tamaño de la ventana y TCP maneja números de secuencia y números de reconocimiento, estos acknowledgement. Entonces, los acknowledgement se mandan cada vez que una ventana se cierra, es decir, cada vez que yo recibo suficientes datos, suficientes segmentos, según lo acordado en el establecimiento de la conexión, yo recibo ese número de segmentos
envío un reconocimiento diciendo ya recibí todos estos segmentos, mándeme los siguientes, pero si no llegan todos, entonces yo lo que voy a hacer es ir disminuyendo el tamaño que yo espero antes de decirle ya recibí todos, mándeme los siguientes. Y ese es un control de flujo que tiene TCP de tal forma que trata pues como de lidiar con los problemas de la red si la red no es muy confiable. Mantiene como un estado de la sesión, entonces sabe en qué número de secuencia va, sabe en qué número de reconocimiento va, y de esa forma entonces puede saber si ya llegaron todos los datos que estaba esperando o si hacen falta datos. ¿Sí? Aquí está el tamaño de la ventana. Aquí hay un checksum que verifica que toda esta información esté correcta. Y bueno, aquí están los puertos de origen y destino que identifican las aplicaciones. Y ya aquí en los datos de la capa de aplicación, pues va la información de las aplicaciones que se estén comunicando y todo esto se mete dentro de un paquete IP, que es el que tiene las direcciones IP de origen y destino. UDP entonces no está orientado a la conexión, es decir, yo puedo empezar a transmitir sin que nadie me esté escuchando. Puedo ponerle una dirección IP y empezar a transmitir en UDP y no importa si al otro lado no existe esa IP. Luego van a llegar algunos mensajes diciendo que no se pudieron entregar los datos, pero simplemente él va transmitiendo. En TCP no hace eso. Primero verifica que el otro lado esté disponible. Eh, vale. UDP lo utilizan DNS, principalmente los mensajes de DNS se transmiten sobre UDP, aunque también se pueden transmitir sobre TCP. Y para el streaming de video o para voz sobre IP también se utiliza UDP principalmente. Bueno, aquí está lo que les comentaba de los puertos. Entonces, dependiendo de la aplicación, yo voy a utilizar diferentes números de puerto, ¿sí? Y cada aplicación debe tener un número de puerto diferente. ¿Sí? Es decir, ah, los servidores web normalmente utilizan el puerto 80 para HTTP o el 443 para HTTPS, pero esos son puertos estándares. Para mis aplicaciones, yo usualmente genero números de puerto aleatorios sobre, pues, sobre 1024, pero usualmente son números más altos. ¿Sí? Hasta 16 bits que tienen los números de puerto, o sea, 65.535. Y pues se generan números de puerto aleatorio para identificar, por ejemplo, las pestañas del navegador o las aplicaciones que estén usando la red. Entonces, esos números de puerto van aquí en los segmentos, el puerto de destino y el puerto de origen. Y bueno, aquí hay unas conexiones. Por ejemplo, aquí hay una aplicación usando FTP y utiliza un número de puerto 1305, ¿sí? Está sobre 1024. Es decir, son puertos que ya puede utilizar cualquier aplicación. Por debajo de 1024 son puertos reservados. Y le envía un mensaje al puerto 21, que es FTP. Y esta es otra aplicación que utiliza el número de puerto 1099, que le envía un mensaje al servidor que está en el puerto 80. Sí, entonces aquí está el puerto de destino es el 80, el puerto de origen es 1099, aquí el puerto de destino es el 21 y el puerto de origen es 1305. Y aquí está la solicitud del usuario o los datos que está enviando el usuario. Sí, entonces usualmente hacia un servidor se envía una solicitud, pero a un servidor de FTP le pueden estar enviando datos para descargar información o para subir información. Bueno, ahí está la información de la capa 2, información de la capa 3 y el segmento, que sería este. Y aquí está la información de la aplicación. ¿Sí? Entonces todo eso es el encapsulamiento de la red. Y bueno, aquí lo que les estaba contando, del 0 al 1023 son puertos conocidos como FTP o Telnet o SMTP o HTTP. ¿Sí? Y del 1024 al 49151 son puertos que ya pueden usar los usuarios o que pueden usar aplicaciones normalmente pues que se utilizan
digamos, aplicaciones los pueden ir usando periódicamente. Por ejemplo, Skype utiliza un par de puertos normalmente en este rango, entre 1024 y 49151. Entonces, son puertos que normalmente hay aplicaciones que los van a estar usando, y de entre el 49.000 y el 65.000 son puertos dinámicos. Entonces, que cualquier aplicación los puede usar, um, tanto en TCP como en UDP. Si esto funciona en TCP y en UDP, pero los puertos son independientes. Es decir, yo puedo tener una aplicación con el puerto 49200 en TCP y otra aplicación con el puerto 49200 en UDP, y son independientes. Vale. Aquí está UDP, por ejemplo, 53, es DNS, que es como de los más conocidos, o TFTP, o el protocolo de enrutamiento que utiliza este puerto 520. Vale. Este es, digamos, un netstat, un comando de Windows que permite verificar las conexiones a la red y que muestra, digamos, em, estos sockets, que es la asociación de IP con número de puerto. Es un socket y es lo que permite la conexión en TCP, ¿sí? O en UDP también. Permite el envío de datos o la recepción de datos a una aplicación, porque se identifica con una dirección IP y un número de puerto. Aquí pues no está el número de puerto porque HTTP es un puerto conocido, ¿sí? Es el 80. Entonces simplemente esto es la dirección IP, dos puntos, el puerto 80. Y este es un socket. Y esta es la aplicación local, entonces, que está utilizando diferentes números de puerto, ah, que ustedes pueden ver ahí. Ok, esto ya lo vimos, es el encapsulamiento. Esto es, bueno, lo que le estaba contando, de usar puertos conocidos para las solicitudes. Por ejemplo, HTTP, entonces yo les creo el puerto 80, o HTTPS al 443, y el puerto de origen pues es un número aleatorio. Y entonces cuando el servidor me conteste, um, cuando el servidor me conteste, me va a contestar a este número de puerto que yo generé acá, ¿sí? Entonces se va a invertir el origen y el destino, y con eso yo sé que le entrego la respuesta del servidor a una pestaña del navegador, por ejemplo. Bueno, el three-way handshake, que es como la primera parte de la tarea, o la segunda parte de la tarea que ustedes tienen que entregar, es el establecimiento de la conexión en TCP, ¿sí? Entonces TCP primero crea una sesión, si le establece que haya conexión, que el destino tenga recursos disponibles para que podamos comunicarnos, y luego al final va a cerrar la conexión, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está cuando yo miro este three-way handshake usando un analizador de protocolos, así como el Wireshark. Entonces voy a ver que hay un paquete que se llama SYN, o una solicitud de sincronización, que se va a enviar al destino, y con eso el destino sabe si, en este caso el destino es un servidor HTTP, un servidor web, puede verificar si tiene recursos disponibles para atender una nueva solicitud, y si tiene recursos disponibles, pues va a contestar con un ACK, ¿sí? Va a contestar con un acknowledgement o un reconocimiento. Entonces, si yo recibo ese reconocimiento, el servidor me va a contestar con ese reconocimiento diciendo sí le puedo atender, y con una solicitud de sincronización también, diciendo, bueno, usted también tiene recursos para establecer la conexión, y ahí negocian el tamaño de la ventana que les comentaba ahora, y pues establecen estos números de secuencia iniciales. Entonces, si el cliente también tiene recursos y pues puede establecer la conexión, envía un ACK, otro reconocimiento, y ya con eso queda establecida la conexión, ¿sí?
y ya pueden empezar entonces a enviar datos. Ya el cliente puede enviar la solicitud, por ejemplo, si es a un servidor, solicitándole una página o solicitándole lo que necesite. Y al final, cuando termine de transmitir los datos entre el cliente y el servidor, pues envía un mensaje que se llama FIN. Este FIN genera un acknowledgement en el servidor que le dice, listo, ya recibí el acknowledgement, envía otro FIN y con esto se cierra la sesión en los dos lados. TCP también tiene unos contadores que evitan que las sesiones se queden abiertas para siempre. Entonces, si no hay comunicación después de un tiempo, los contadores expiran y se cierra la sesión. Eso pues libera recursos en ambos equipos. ¿Vale? Eso es el reordenamiento de los segmentos que les comentaba. Los números de secuencia y de acknowledgement. ¿Sí? Entonces, si yo envío un número de secuencia 11, bueno, aquí estoy enviando un acknowledgement 11 diciendo ya recibí los bytes que usted envió. Ahora el que espero es el 11. Entonces, este envía el número de secuencia 11. ¿Sí? Más o menos así es como funciona eso. Esto ya es, digamos, usando una ventana de 3000. Son 3000 bytes que se van a enviar antes de que se envíe un acknowledgement. Entonces yo envío, por ejemplo, un paquete inicial con un número de secuencia 1, envío 1500 bytes, luego voy a enviar otro paquete con un número de secuencia 1501 y envío otros 1500 bytes. Entonces digamos, el servidor o el cliente, dependiendo de dónde estemos mirando, va a recibir estos 3000 bytes y va a generar el número de secuencia 3001. Es decir, ya recibí los primeros 3000, ahora espero el 3001. Entonces el siguiente paquete va a llevar un mensaje con el número de secuencia 3001 y así. Entonces el tamaño de la ventana determina cuántos bytes voy a recibir antes de enviar un acknowledgement. Y como les decía, esto puede ir cambiando dependiendo de las condiciones de la red. ¿Sí? Por ejemplo, si se pierden paquetes, entonces se puede reducir el tamaño de la ventana, que es lo que dice acá. Vale. Y pues esto permite que yo pueda reenviar segmentos que no se recibieron. ¿Sí? Si yo no envío el acknowledgement de un mensaje, pues entonces tengo que reenviar todos estos mensajes desde acá, desde el que no llegó. eh, este servidor entiende que los tiene que volver a enviar. Y así es como funciona TCP, el mecanismo de confiabilidad de TCP. ¿Vale? En UDP, pues no importa si se pierden mensajes, si se pierden segmentos o datagramas, ah, simplemente no se reenvían, no es como una función de UDP reenviarlos. ¿Vale? Listo. Esta presentación se las comparto en el foro de noticias del curso y también les había compartido en el foro de noticias. ¿Es este? No, este. En el foro de noticias del curso les había compartido una referencia sobre voz sobre IP. Bueno, tres, cuatro referencias sobre voz sobre IP que hablan sobre cómo calcular el ancho de banda requerido para un canal de voz sobre IP o en general un usuario de voz sobre IP y cómo conectar una troncal analógica a una central telefónica, digamos, que permita entender las extensiones de voz sobre IP para salir a una red telefónica pública. Sí, entonces esos son los puertos FXS y FXO para que le den una mirada a estas referencias. Y aquí está el del consumo de ancho de banda por llamada. Entonces eso depende un poco de los códecs que ustedes quieran implementar. Entonces, por ejemplo, el G711 es un códec conocido y utilizado. Y esto nos dice que em, el códec utiliza 80 bytes, que tiene una carga útil de voz de 160 bytes y que
puede enviar 50 paquetes por segundo. Entonces eso nos da, digamos, en Ethernet, que es como el uso más común, 87.2 kilobits por segundo por llamada. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a hacer el cálculo usando este códec G711, pues pueden calcularlo con estos 87.2 kilobits por llamada. Entonces, cada una de las llamadas simultáneas va a usar esta capacidad del canal. ¿Sí? Entonces, es simplemente una multiplicación. Estos datos aquí los pueden ustedes sacar con estos números de paquetes por segundo, el tamaño de la carga útil de la voz y ya, eso más o menos les da cuántos bits por segundo necesitan y eso pues está aquí expresado en kilobits. Ten en cuenta que aquí están bytes y aquí está en kilobits. Pueden usar diferentes códecs. Este es como qué tan bueno es el códec. Entonces este G711 tiene un una buena calificación o este G722 a 64 kilobits por segundo también. Tienen como buenas calificaciones. Entonces pueden usar pues cualquiera de estos códecs que están en esta tabla o de otros códecs también y simplemente hacer el cálculo. Aquí está, digamos, para una llamada, cómo hacen para que les den esos kilobits por segundo que están aquí arriba. Pero simplemente ustedes pueden decir, utilizando este códec, ocupa este ancho de banda por llamada y si necesitamos 100 llamadas, entonces, ¿cuál es la capacidad adicional del canal? Y ya, pues esta es como la referencia. Pueden ustedes buscar otras referencias y pues simplemente agregar esa información en el trabajo. Si esta, por ejemplo, también tiene cálculos parecidos usando estos códecs, el G711 o estos de acá. Vale. También hay calculadores de voz sobre IP que les permiten calcular la capacidad del canal dependiendo del número de usuarios simultáneos y el códec que estén utilizando para voz sobre IP. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por mi parte, no, señor ingeniero. Vale, entonces la idea es que ustedes puedan hacer las dos consultas iniciales, esas son independientes, y la parte grupal, eh, simplemente suponer que hay dos redes LAN que las tienen que interconectar con un enlace, que ese enlace debe tener 50 megabits por segundo, más el ancho de banda para las llamadas simultáneas, y que ustedes presenten un esquema de direccionamiento en ipv 4 y en ipv 6 y una simulación que la pueden hacer en Packet Tracer, que es más sencillo, de unos computadores a un lado, otros computadores al otro lado, una interconexión con los enrutadores y unos teléfonos IP. Y ya, que muestran que eso funciona simplemente con las imágenes del simulador, que la conexión funciona, que la comunicación funciona y eso es todo. Pueden hacer la simulación solamente en ipv 4, pero si les piden que el esquema de direccionamiento esté tanto en ipv 4 como en ipv 6 en el documento. En la simulación lo pueden hacer solo en ipv 4 si lo prefieren así. Profe, eso serían 100 teléfonos en cada lado, o sea, 200 teléfonos, ¿sí? Sí, tendrían sí, al menos 100 direcciones IP en cada lado. Eh, en el esquema de direccionamiento, no lo tienen que hacer en la simulación. O sea, en la simulación pueden poner 4 equipos en cada lado y ya. Con eso se entiende pues cuál es la idea de la red. Pero en el esquema de direccionamiento sí deben tener suficientes direcciones para soportar al menos 100 hosts en cada lado. Gracias. Vale, ¿alguna otra El pregunta? esquema sería digitarlas, profesor. No, simplemente ponen las direcciones de red con la máscara que les permitan esos 100 hosts. Usted dice, para la red de esta
de esta sede, voy a usar esta red, esta dirección de red con esta máscara, o voy a usar estas diferentes direcciones de red con estas máscaras, sí, dependiendo de lo que ustedes supongan, si necesitan una sola red o necesitan varias redes en cada sede, Gracias, entendido. y ya. Vale, ¿alguna otra pregunta? Vale, si no tienen más preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Yo espero mañana tener las